Buenas tardes, señoras, señores, distinguidas autoridades, colegas, amigos, administradores de justicia, presentes en estas jornadas académicas. Previo a iniciar esta charla, permítaseme agradecer la gentil invitación del Consejo de la Judicatura y de la Universidad Internacional de La Rioja, y tomando las palabras de la profesora Roca, estimo que estos 2 días de capacitación han sido muy importantes para los operadores de justicia, pues vale la pena seguir la sugerencia del profesor Jordi Nieva. Primero es la capacitación y luego el activismo jurídico. Es muy grato dirigirme a ustedes como jueza ordinaria que, en atención de lo previsto en el artículo 427 de la Constitución de la República, tiene la obligación constitucional y legal de administrar justicia, tomando como égida de sus decisiones judiciales la Constitución de la República, entendiendo palmariamente el efecto irradiador que ejerce la norma suprema sobre el sistema legal en la actualidad y en su totalidad. Claros en que las garantías y derechos contenidos en la Constitución se aplican en todas las áreas del derecho, hace que el derecho constitucional tenga radical importancia al momento de abordar los diversos casos subidos a nuestro conocimiento. Este efecto irradiador de la Constitución se expresa de manera contundente en el caso de la tutela de los derechos constitucionales, siendo la acción de protección el mecanismo jurisdiccional de raigambre constitucional más garantista en términos formales, pues tiene como objetivo, como bien lo señaló la doctora Storini, la protección de todos aquellos derechos que no se encuentran protegidos por el resto de garantías jurisdiccionales. Sin embargo, más allá de ese formalismo, es pertinente determinar en qué medida la relación de la norma estatuida en el artículo 88 de la Constitución se imbrica en el quehacer jurisdiccional diario del operador de justicia. Absolutamente conscientes que en un Estado constitucional de derechos y justicia, el cual no consiste en una creación literaria o en un hierro del constituyente, sino en el establecimiento de un Estado en el que en su cúspide normativa está la Constitución como norma material que genera la validez y eficacia del ordenamiento jurídico infraconstitucional, Estado que considera los derechos fundamentales como la razón y culmen de ese ejercicio estatal, dentro del cual ningún órgano del poder público ostenta atribuciones ilimitadas, siendo la Constitución la que consagra principios, directrices y límites a esos poderes y a las normas infraconstitucionales, las que deben guardar plena armonía con el texto constitucional. Es el juzgador, en este contexto, el intérprete de las normas constitucionales y el garante de su aplicación directa, inmediata y eficaz. Por tanto, los jueces constitucionales, a la hora de ejercer sus competencias, se convierten en los guardianes de los derechos estatuidos en la norma suprema, pues somos los jueces, a través de nuestros fallos, los actores principales para poner en práctica las garantías jurisdiccionales, trasladándolas de la hoja escrita a la realidad concreta y a su praxis en la cotidianidad de nuestro país. En definitiva, resultarían utópicas todas las propuestas teóricas del Estado constitucional de derechos y justicia si no existiera una función estatal que imponga coactivamente los ideales de justicia que entiende cada sociedad. La constitucionalización del derecho orientado a crear un ordenamiento jurídico justo no sería aplicable de manera efectiva si al mismo tiempo no se reconoce la importancia que tienen los jueces para imponer el respeto al mencionado ordenamiento jurídico.
Al momento de estructurar el texto constitucional del año 2008, hubo una discusión acerca del control de constitucionalidad. Unas voces señalaban la necesidad de crear jurisdicciones especializadas en protección de derechos y tratamiento de garantías jurisdiccionales, y otras consideraban fundamental que los jueces, en calidad de servidores públicos, tengamos la obligación de aplicar y controlar el respeto de la Constitución. De ambas tesis primó la segunda, que dejando a salvo un criterio diferente, considero la más acertada. De ello derivó que la Constitución vigente confíe en la función judicial, la tutela de la supremacía dentro del ordenamiento jurídico de nuestra Constitución y la protección de los derechos fundamentales en ella consagrados. ¿Quién es mejor que los operadores de justicia que tenemos a nuestro cargo el ejercicio de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado? Aseguremos la indemnidad del ordenamiento jurídico mediante la fiscalización del proceder de sus órganos, cumpliendo a cabalidad con el principio y a la vez garantía de tutela judicial efectiva, acordes a lo establecido en el artículo 23 del Código Orgánico de la Función Judicial. Es pertinente indicar que en una tarea conjunta llevada a cabo con algunos servidores de la Sala Única Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, a la que me debo, decidimos hacer un estudio de cuántas acciones de protección ingresaron en el año 2019, incluidas sus 4 salas: civil, niñez y familia, laboral y penal, encontrando los siguientes resultados. De causas ingresadas en las 4 salas tenemos un total de 701 causas, resueltas 620 causas. Conceden la acción de protección 170 de ellas, niegan la acción de protección 425 causas. No resuelven el tema de fondo 25 y se encuentran todavía pendientes de resolver 81 causas. Cifras que obviamente difieren de las anotadas ayer por el profesor Aliste, pero debemos darnos cuenta de que es, primero, una cifra que solamente corresponde a Corte Provincial de Justicia de Pichincha, no a nivel nacional, y además corresponde a únicamente una garantía jurisdiccional que resulta ser la acción de protección. A más de las diferencias abismales que tenemos a nivel demográfico entre España y Ecuador. Con tales cifras se rompe el mito de una carga inequitativa de acciones de protección en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Estas ingresan de manera aleatoria, que en la sala penal, que posee un número mayor de jueces, ingresan más causas, en tanto que a manera de ejemplo en la sala laboral, que tiene un menor número de jueces, posee una cantidad menor de causas. Adicional a eso, se hizo un estudio de cuántas causas se resuelven a nivel de especialidad por cada una de las materias y cuántas causas ingresan a través de esta garantía jurisdiccional, estableciendo que también existe otro mito de que nos hemos convertido en jueces constitucionales más que en jueces especializados en resolver cada una de nuestras materias, encontrando un promedio de causas ingresadas a través de Corte Provincial de el 85% de causas de especialidad versus 15% de garantías jurisdiccionales. Pese a que ni de lejos puede equipararse este incipiente análisis estadístico hecho al fragor de la estructura de esta charla con el estudio riguroso llevado a cabo por los doctores Claudia Storini y Marco Navas en su libro La acción de protección, realidad jurídica y social, en el que revisaron acuciosamente 1.525 resoluciones dictadas por las judicaturas de Azuay y Guayas, correspondientes a los años 2008 a 2011, es decir, cuando nacía la Constitución que hoy nos rige. De ese estudio determinan como resultados finales que el 47.2% de las apelaciones tienen como resultado una declaración de inadmisión de la acción de protección por temas de mera legalidad. Es decir, dándole a esta garantía jurisdiccional
el carácter de residual, aduciendo la existencia de otras vías dentro del ordenamiento jurídico. En la actualidad, y dejando a salvo un estudio más prolijo del tema, estimo que tal porcentaje, con la amplia jurisprudencia dictada por el máximo órgano de control, justicia e interpretación constitucional, va en franca decadencia, sustentándose los fallos en la actualidad en el examen exhaustivo de derechos invocados como vulnerados por los accionantes, los legitimados activos, a fin de determinar la procedencia o no de esta garantía jurisdiccional. Sin embargo, considero que todavía hay mucho camino que recorrer en este arduo trajinar de defensa de los derechos fundamentales que en la mayor parte de ocasiones se enfrenta a los poderes del Estado, tanto a aquellos legalmente constituidos como a aquellos denominados fácticos que no podemos soslayar. Para dinamizar un tanto esta charla acerca de las obligaciones de los administradores de justicia en nuestro quehacer jurisdiccional, trasladaré a ustedes algunos ejemplos en los que, más allá de mi adscripción o no a una decisión, pondré a la disposición de ustedes perspectivas jurídicas distintas, con efectos igualmente disímiles, en los que con su beneplácito estimarán si cumplimos o no con nuestra obligación o, contrariamente, nos encontramos en el camino tortuoso de cristalizar el texto constitucional escrito a la praxis judicial y a la final a una justicia que torne real este anhelado Estado constitucional de derechos y justicia. En primer lugar, como una obligación de los operadores de justicia es el hecho de tener una justicia accesible bajo el enfoque indubio pro actione, que garantice al máximo tanto el acceso a la justicia como el derecho de impugnación, encontrándose proscrita la negativa del derecho a la acción e impugnación que asisten a las partes constitucionales, por defectos formales, debiendo el juzgador subsanarlos, sopesando la protección final de los derechos constitucionales. Un claro ejemplo lo evidenciamos con la pregunta dada por un operador de justicia acerca de negar la acción de protección bajo la errada concepción de incompetencia territorial. Interpuesto en Quito una acción de protección, el juez Acuo negó la misma por cuanto consideró que los efectos de esta acción de protección se produjo en el oriente ecuatoriano. El Tribunal de Apelación obviamente revocó ese auto de inadmisión y únicamente refrescó en este caso el artículo 7 de la Ley Orgánica, que establece que la acción de protección puede ser interpuesta donde se origina el acto administrativo o donde se producen sus efectos. Y es más, en cuanto no haya la posibilidad de definir el acto administrativo donde se produce, vale la pena que sea interpuesto ante el primer juez y por la prevención legal, deberá admitirlo y establecer si se producen o no vulneración de derechos constitucionales. Eso lo ordena la ley y la norma constitucional. Una justicia imparcial y garantía de motivación de los fallos judiciales, de una decisión justificada en derecho, razonada coherentemente, a la luz de los derechos constitucionales que se pretenden tutelar y que haga mérito de las principales cuestiones debatidas en el proceso constitucional. Un debido proceso. Un gran número de acciones de protección devienen de procesos administrativos que se reputan violadores de derechos fundamentales. Por tanto, será el juez constitucional el que verifique caso por caso tal presupuesto. Precisamente para garantizar el debido proceso, el juez constitucional tiene la facultad de disponer pruebas. Cuando no se ha formado un criterio o cuando existan hechos que presenten la necesidad de solicitar elementos que generen una mejor apreciación de la causa constitucional bajo su conocimiento. Un claro ejemplo de ello lo tuvimos en una causa en la cual se determinó la terminación de una relación laboral, precisamente de lo que abordaba la doctora Storini, de una mujer embarazada en el estado inicial de gestación.
El juez Sacco negó la acción de protección por cuanto la legitimada activa argumentó de que conocía de ello la entidad demandada. En tanto, la entidad demandada manifestó que esto desconocía, por tanto, su terminación laboral se debió a una reestructuración del andamiaje de esa empresa. Toda vez de que la legitimada activa no tenía documento alguno o no precisaba tener un fundamento acerca de esta aseveración y evidentemente teniendo claro de que hay una inversión de la carga de la prueba, el Tribunal de Apelación ordenó la práctica de pruebas. Una de ellas, el peritaje informático a la empresa demandada, estableciéndose que la ciudadana, la legitimada activa, entregó correos electrónicos a esa entidad diciendo que se encontraba en estado gestacional y a renglón seguido se le dio por terminada la relación laboral. De esta manera, el juez constitucional actuó prueba y de esa manera logró establecer una verdad objetiva que constituía la terminación laboral por una causa evidente de discriminación y se concedió, obviamente, la acción de protección bajo esos parámetros por vulneración de derechos constitucionales. Una justicia oportuna, célere, derecho a un proceso rápido, expedito, una aplicación rigurosa del principio de informalidad condicionada, que ya lo abordó ampliamente la doctora Storini, subsanar aquellos errores formales y dar paso a las garantías constitucionales. Una reparación adecuada, efectiva, rápida, es lo que merece aquel legitimado activo cuando se ha visto vulnerado sus derechos constitucionales. La justicia concebida y planteada en el texto constitucional no se trata de una justicia abstracta e ideal, sino de una justicia posible y realizable, bajo la premisa de la preeminencia de los derechos de la persona humana como valor supremo del ordenamiento jurídico. Una justicia material que obliga a las instituciones democráticas y a sus funcionarios no solo a respetar efectivamente tales derechos, sino a profundizar y concretar en términos reales y efectivos esa justicia. Para los administradores de justicia, la Constitución debe ser entendida como una forma de ser que responde a contextos y estructuras socioeconómicas y políticas dinámicas e igual a realidades concretas, pero volátiles, disímiles, ricas en biodiversidad, interculturalidad, pluralidad que se trasluce en criterios, visiones, enfoques que nos hacen únicos, diferentes, pero al mismo tiempo partes de un todo y que por circunstancias o convicciones de vida nos corresponde, hoy por hoy, plasmar en cada decisión judicial ese compendio o bagaje de conocimientos y vivencias que nos ha hecho seres humanos de carne y hueso, con valores y principios que los reflejamos en cada decisión, desde el inicio de nuestras actividades diarias, cumpliendo las reglas de tránsito, y a renglón seguido al abordar casos tan complejos en los que se dilucida la vida y la libertad de otro ser humano. Es a ello a lo que nos enfrentamos en nuestro quehacer jurisdiccional, proclive a críticas, unas fundamentadas y otras no, pero estamos aquí y esperamos ir consolidando este Estado constitucional de derechos y justicia, teniendo como norte de nuestro accionar, de nuestra actividad jurisdiccional, el concretizar, perdón la utilización de la palabra que desagrada al profesor Vidal Prado, concretizar y garantizar los derechos previstos en la Constitución. Ese es nuestro compromiso y a ello debemos coadyuvar en esta apasionante labor. El juez no debe ser juzgado por su opinión. Al final, la historia nos juzgará, como lo manifestó certeramente el profesor Jordi Nieva. Lógicamente, muchas decisiones
serán contrarias al sentimiento de la sociedad, ya que una de las características del juez es ser un poder contramayoritario. Su deber y su misión es proteger al débil contra el fuerte, como lo señala acertadamente Ferraioli. Por tanto, tenemos un gran poder, pero también una gran responsabilidad. Y sin dejarnos deslumbrar de ese poder, nuestro deber es ejercerlo responsablemente, conforme se nos ha encomendado por mandato de la Constitución y del pueblo al que nos debemos. Considero, sin temor alguno, que la exigencia de la Corte Constitucional del Ecuador y en general de la academia de nuestro país sobre la importancia de la carga argumentativa en nuestras decisiones jurisdiccionales como medio para generar confianza en la ciudadanía y en la administración de justicia se encuentra en sólido camino de fortalecimiento, pese a la aparición de una que otra voz disonante que pretende desprestigiar este noble quehacer jurisdiccional. Sí. Gracias. Sin olvidar jamás que la administración de justicia siempre conlleva en la toma de sus decisiones resultados que favorecen a unos y perjudican a otros, pero cumpliendo nuestra función con absoluta transparencia, honestidad e independencia, este camino será el correcto en el ejercicio legitimado del poder y de la fuerza, en el cual se asientan los pilares de un Estado democrático, contribuyendo a solventar las controversias que se presentan en la comunidad a fin de consolidar la paz social, siempre en apego irrestricto a la Constitución y la ley y en base a nuestras firmes convicciones irrenunciables de un presente y de un futuro mejor. Para finalizar, y tomando las palabras de Sócrates, ningún mal te resultará si eres realmente hombre de bien y te consagras a la práctica de la virtud. Por lo tanto, sirvámonos de la luz que arroja esta discusión como de un guía que nos hace ver que el mejor partido que podemos tomar es vivir en la práctica diaria de la justicia. Muchas gracias, vuestra atención. Para más información, visite nuestra página web www.funcionjudicial.gov.es o visite nuestras redes sociales.